algo que me sucedió hace como 15 días. Y hablaba yo esta mañana pensando con el Señor, y el Señor me decía, es parte del proceso que todos vivimos. Estaba yo sentado en una panadería. Aquí adelante hay sillas, si algunos de los que están atrás desean, mire. Por eso no guardamos sillas, vea. Si alguno que está atrás quiere venir adelante, lo puede hacer. ¿Hay cuántas sillas hay ahí? Por favor, sí, eso, gracias. 3, 4, 5 sillas hay acá adelante, 6. Si alguno desea, venga por favor aquí adelante, se puede hacer acá, mírelo, allá están las 6 sillas. Amén. Y estaba yo en una cafetería hace unas 2 semanas y me tocó en un vidrio que daba contiguo al panadero. Tocó frente al panadero. Yo llevaba mi computador, yo iba a sentarme a trabajar, a hacer mis cosas. Y el computador no me sirvió, se me descargó. Entonces no pude seguir trabajando, lo cerré. Y me causó curiosidad y me puse a ver por la ventana ahí metido yo. Y el Señor de pronto incómodo porque yo mirando lo que Él hacía por la ventana. Pero me causó curiosidad algo. Una masa muy grande, en una mesa grande. Y una masa gigante ahí. Y le daba vueltas y la pasaba para un lado y la volvía para el otro. Y se la echaba al hombre y volvía y la ponía. Y volvía y le pasaba rodillo para aquí, rodillo para allá, rodillo para acá, rodillo para acá. Y yo creo que lo hizo unas... Yo le conté 15. Pero sé que él lo hizo más. Y después de que el hombre masajeó la masa, valga la redundancia, llegó un momento en el que cogió la mantequilla, sacó la mantequilla de la caja y la tiró encima de la mesa. Así, un morro de mantequilla. Y cogió esa mantequilla y la cogía con la mano. Obviamente, pues es su trabajo, ¿no? Cogía con la mano y cogía así la mantequilla y la tiraba encima de la masa. ¡Pah! Y después volvía a coger la mantequilla así con la mano. ¡Pah! Y la tiraba encima de la masa. Y cogió y llenó la masa con toda la mantequilla, así, con morros de mantequilla, así, tirados así. Después cogía las manos así. Y después de eso, escuché bien lo que hizo. La masa era algo blanco, fea. Decía, ¿cómo me como eso, hermano? Yo soy fanático al pan y a mí el pan me derrite, hermano. Y yo decía, eso tan blanco, tan feo, tan duro. Y el hombre cogió la mantequilla y después cogió la masa que estaba así extendida y la dobló y ¡pah! La dobló y empezó a darle rodillo otra vez con la mantequilla adentro. Y yo le volví a contar por lo menos 20 pasadas de rodillo. Y unas 4 cambiadas de lugar, o sea, 4 cambiadas de cogía la masa, le pasaba el rodillo, volvía y la metía así, la estiraba, volvía y la metía así, la estiraba, volvía y la metía así y la estiraba. Entonces yo no me aguanté la curiosidad. Y yo le dije, me paré, me hice el bobo, fui, pagué y me devolví. Y le dije, hermano, discúlpeme, yo le quiero preguntar algo. Yo creo que el Señor dijo, usted era el que mire y mire, ¿qué quiere saber? Y yo le dije, ¿por qué le echó tanta mantequilla? Y la respuesta fue sencilla. Me dice, sin mantequilla, la masa no se ablanda. Y la masa sabe feo. Tiene que llevar mantequilla. Y le dije, ¿pero tanta? Me dice, y es poquito porque me falta. Ya se ha gastado casi media caja de margarina. Todavía falta. Le dije, bueno, me tengo que ir, ya no voy a saber el resto, hermano, pero ¿cuánto más falta? Y me dice, falta por lo menos unas 3 o 4 manotadas más de mantequilla. Una masa grande, Le dije, muchas gracias. Pero ¿sabe por qué se lo pregunté? Porque mientras él amasaba, el Señor me hablaba y me decía, así soy yo con ustedes. Y yo miraba la masa
Y yo miraba que el hombre cogía ese rodillo, un rodillo grande, y se tiraba encima esa masa y volvía así, y al otro lado yo iba así la masa y volvía. Pero con esa dedicación, con ese esfuerzo, y el hombre paraba y miraba la masa. Y habían bolitas, a la masa se le hacen bolitas, ¿verdad? Y reventaba la bolita y pum, ponía un parche, otro parche, hasta que la masa le quedó perfecta. Y después de que la masa estaba homogénea, que llaman los panaderos, le echó la mantequilla para que cogiera sabor y para que la mantequilla pudiera ablandar la masa para el tipo de pan que él iba a hacer. ¿Sabe? ¿Por qué le quise contar esto? Porque ese día pensaba, el Señor me decía, mire, esa masa son ustedes, o sea, nosotros, usted y yo. Así es el Señor con nosotros. Y nos da rodillo lo que no queremos, ¿verdad? Eso duele mucho. Porque yo me ponía en el lugar de la masa y decía, yo no quiero ser esa masa. Y el Señor me decía, tarde porque usted es la masa, hermano. Por eso es que lo paleo tanto, rapa allá para acá, rapa allá para acá. Y después le pregunté al Señor, le dije, bueno, ¿y qué? ¿Y la mantequilla qué? ¿Qué es la mantequilla? Me dice, la mantequilla es mi espíritu. Si mi espíritu no está en la masa, esa masa no sirve para nada. Esa masa no tiene sabor. Esa masa no tiene contextura. Bendito sea el nombre de Cristo. Esa masa no sirve si no tiene mantequilla. Esta masa no sirve si no tiene del espíritu. No sirve. Usted puede ser muy bueno en lo que hace. Usted puede ser excelente empresario, negociante. Usted puede ser un papá ejemplar. Usted puede ser el esposo que todas quisieran tener. Pero si no tiene el espíritu, no tiene nada. No es nada y no es nadie. Porque a usted no le sirve que lo conozcan en la tierra si en el cielo es un perfecto desconocido. No le sirve. ¿De qué le sirve la fama con los hombres? Si para Dios no es nadie. Si para Dios no es nada. ¿De qué le sirve que los hombres le tengan miedo si los demonios son sus amigos? ¿Se ha puesto a pensar eso? Ush, es que mis hijos me tienen miedo. Pero los demonios son sus amigos. Puede que le tengan miedo en la tierra, pero en el cielo puede ser un don nadie. En el cielo puede no ser nada ni puede ser nadie quizá. Y eso yo oraba cuando empezamos el culto. Yo le decía, Señor, yo no quiero ser nada en la tierra, quiero ser todo en el cielo. Yo quiero que tú en el cielo me reconozcas. Yo quiero que tú en el cielo, Señor, te sientas honrado de llamarme tu hijo. Que el Señor se sienta como el día que Jesús fue bautizado, que la palabra dice que se descendió una paloma y se escuchó un estruendo en el cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí se desataron dos cosas. Primero, una identidad. Porque no dijo, este es Jesús. No, dijo, este es mi hijo. Identidad. No es lo mismo que usted diga, yo voy a una iglesia, a que usted diga, Jesús, Dios es mi papá. No es lo mismo. Porque es que a la iglesia va todo el mundo. Y tenemos la concepción errónea de pensar que yo no voy a la iglesia porque soy un pecador. Yo no voy a la iglesia porque es que yo soy malo y soy mala. Y quizá usted está esperando a haberse convertido y a ser bueno para empezar a ir a la iglesia. Y la palabra me enseña y me dice que Jesús no vino a buscar sanos, vino a buscar enfermos. El vino fue por eso. El vino fue por el que está mal. El vino fue por el que todavía anda perdido por allá en el mundo y en sus deleites y en sus pecados. Por ese fue que él vino. Y por eso usted y yo estamos acá.
Porque ¿dónde estábamos usted y yo cuando el Señor atravesó su carro celestial delante de nosotros? A muchos nos falta la mantequilla. Muchos vivimos pensando que con la masa es suficiente. Muchos piensan que ya con la masa tienen suficiente. Muchos piensan que ya con la masa están hechos porque tienen una muy buena masa. Y puede ser de muy buena marca, pero si no lleva mantequilla no sirve para nada. Porque yo le pregunté al panadero. Aquí tenemos uno, vea. ¿Estoy diciendo mentiras? Yo le dije, hermano, ¿y si no le echa mantequilla? Me dice, pierdo todo lo que hice. No me sirve para nada lo que estoy haciendo. Tiene que llevar mantequilla. Todo creyente tiene que tener del Espíritu de Dios. No si quiere, no es si le parece, no es si le gusta. Tiene que tener del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es la continuación de la obra de Cristo. Quiere decir que el que no tenga del Espíritu tiene la obra de Cristo a medias. Porque ¿quién delegó al Espíritu Santo? Cristo. Aunque haga parte de la Trinidad de Dios, aunque sea Dios hecho Espíritu, fue Cristo Jesús el que dijo, y después de mí vendrá otro que será llamado el Consolador. Él os enseñará y os recordará las palabras que yo os he dicho. Entonces, si una persona dice, yo no tengo del Espíritu, pastor, yo no tengo ni idea qué es tener del Espíritu de Dios, quiere decir que la tarea de Cristo en esa persona está a medias. Le falta mantequilla. Sigue siendo quizá una masa dura. Sigue siendo una masa que no tiene contextura. Sigue siendo una masa que no sirve para nada para lo que Dios necesita. Me explico. Dios necesita que tengamos del Espíritu para que así como hacemos en la tierra y movemos la tierra, podamos mover el cielo. La masa necesita mantequilla para que se pueda convertir en pan. Porque si no sirve para el pan, ¿para qué más va a servir la masa? Mire, hay un ejemplo bíblico, o hay muchos realmente, de hombres que eran grandes hombres para el mundo, eran hombres que influenciaban el mundo, o eran hombres que quizá no eran nada en el mundo, pero sus vidas cambiaron a partir del momento en que el Espíritu entró, en que el Espíritu llegó. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay momentos en los cuales, cuando podemos discernir espiritualmente, podemos decir, oiga, Dios está en este lugar. Dios se mueve, o sea, es que la presencia del Señor está. Y uno puede decirlo desde el púlpito, pero hay personas que dicen, yo no siento nada. Para mí es igual. Yo no sé de qué hablan. No tienen la esencia. No tienen la mantequilla. No tienen del Espíritu. Solamente viven siendo masa. Y viven inertes. Sin poder discernir, sin poder cautivar, sin poder mover un ámbito y un mundo espiritual. Y nosotros necesitamos entender que para poder mover lo natural, tenemos que primero mover lo espiritual. Lo natural no se mueve si lo espiritual no se mueve primero. Mire, tengo dos testimonios. Rápido se los voy a dar. El primero se lo di hace 8 días. Un diagnóstico totalmente nefasto para mi esposa. Crítico, catastrófico.
el doctor dijo, vamos a tener que hacer la histerectomía. Vamos a tener que extraerle todo su sistema reproductivo. Y 2 días después, otro examen dijo totalmente lo contrario. Llegó el día de la cirugía. ¿Sabe cuánto demoró la cirugía? 15 minutos. Yo le dije, doctor, pero no se demoró nada. Me dijo, es que solamente fue sacarlo y ya. ¿Qué tuvimos que hacer para que eso natural pasara? Mover un mundo espiritual. Rodilla, ayuno, oración, intercesión y pedirle al Espíritu Santo que hiciera lo que nosotros necesitábamos que pasara. Segundo milagro. El niño nació ahogado. Nació crítico. No respiraba. Vino después una enfermera. Me dijo, papá, hijo de Tavares. Yo. A la sala de bebés. ¿Pero a dónde, mijo? A cuidado intensivo. Vamos. ¿Qué pasó? Salió la pediatra y me dijo, si no traemos a su niño se muere, Señor. Porque el niño no estaba respirando. Estaba con mucha dificultad. Entonces, me dice, va para cuidado intensivo neonatal. Le dije, hágale, adentro. Yo me lavé las manos, y la enfermera me dijo, ¿y usted qué hace aquí adentro? ¿O sea, ya le explicaron? Le dije, sí, señora, hace 7 años que conozco el método. ¿Cómo así, papá? Le dije, es que ya he tenido 2 acá, su merced. Ah, bueno, entonces siga. Y el niño tenía una mascarita acá chiquitica, así apretándole la nariz, que no lo dejaba ni respirar. Yo creo que por eso es que el niño no respira. Por esa máquina el niño no está respirando. Así, está aquí. Y el pechito le aleteaba. No respiraba. Entonces yo le dije a la doctora, a la neonatóloga, le dije, doctora, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, doctora? ¿Qué vamos a hacer? Como si fuéramos a hacer los dos. ¿De qué vamos a hacer? Me dice, no se preocupe, papá, si el niño no respira hay que entubarlo. Yo le dije, bueno, yo sé que por protocolo médico una intubación puede durar hasta 10 días, más no puede durar. Le dije, está bien, doctora, no se preocupe. Me fui y volví a las 3 y el niño estaba entubado. Entonces yo le pregunté, doctora, ¿y a qué hora lo entubaron? Me dijo, lo entubamos a la 1. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando yo salí a mediodía, le dije, Señor, tú ya me diste una promesa con él. Señor, yo he orado y he clamado y yo sé en quién he creído, Señor. Y tu espíritu me da la paz para creer que la vida de mi hijo está en tus manos, Señor. Me voy tranquilo y me fui a almorzar. Me fui tranquilo. Yo sé en quién he creído. Yo sé que tanta mantequilla tengo. Tengo harta, gloria al Señor. Y no por chicanearle. Y volví a las 3 y el niño estaba entubado. Tuvieron que pasarle un tubito hasta el pulmón porque no estaba respirando. Tenían que abrirle su sistema respiratorio. Y a las 4, acuérdese que lo entubaron a la 1, a las 4 me dice la doctora que pasó a hacer la ronda. Me dijo, bueno, papá, ¿ya se dio cuenta que el niño está entubado? Le dije, sí. Me dice, pero el niño respondió muy bien. Lo vamos a extubar. Me dice, nunca una intubación ha durado tan poco. Solo duró 4 horas. Se lo quitaron y le pusieron oxígeno y aún sin oxígeno el niño respiraba perfectamente. ¿Se da cuenta que tener la mantequilla sí sirve? ¿Tener del Espíritu sí sirve? Quizás si el Espíritu no lo hubiese tenido yo en ese momento, salgo como una Magdalena desesperado de esa sala a llorar y a sentarme en la sala de espera, a darme el golpe y a decir, para eso me mandaste un hijo, Señor, para que sufriera. No. Es que yo sé en quién creo, amado. Y usted tiene que aprender a saber en quién es que usted y yo ponemos la confianza. Y no nos podemos equivocar. Si su matrimonio está en crisis, dígame una cosa, ¿quién lo casó?
¿Quién tuvo la voluntad de unir ese matrimonio si no fue el Señor? ¿Por qué desconfiamos tan fácil, amados? ¿Por qué la mantequilla se nos va tan rápido? Puede ser. ¿Sabe? El ginecólogo dijo a mi esposa, bueno, pues yo se le doy salida, el niño seguramente se demora. Llegamos al otro día, no tenía oxígeno, no tenía nada. Yo le dije al doctor, le dije, doctor, ¿y entonces cuándo se va la mamá? Hoy, el niño se va con usted. Aleluya, se va para afuera. Eso es tener la mantequilla. Eso es tener el Espíritu. Eso es saber en quién confiamos. Eso es saber quién es el que lo dirige a usted y el que me dirige a mí. Eso es estar conectado. Pero cuando no se tiene, ahí vienen los problemas. Porque cuando no se tiene, yo tengo que salir desesperado a buscar a alguien que la tenga para que me regale, alguien que lo tenga para que me dé, alguien que lo tenga para que haga algo por mí. Pero cuando yo he trabajado en tener la mantequilla, en tener el Espíritu, cuando yo me he puesto a la tarea de hacerme famoso en el cielo y no en la tierra, donde yo ponga el pie, el Señor pone el pie conmigo. Para eso trabajamos, para eso venimos a una iglesia, amados. Para eso Dios lo buscó a usted, para eso Dios vino a cautivarlo a usted. ¿De qué le sirve a usted venir a una iglesia si su vida sigue siendo el mismo fiasco de antes de venir? Si su vida sigue siendo la misma tragedia de antes de estar. O quizás su vida hoy está todavía más sucia de lo que era antes. ¿Qué? Y es fácil echarle la culpa a alguien. Y lo más sencillo es echarle la culpa a Dios. Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me busca, Dios no me escucha. Es que Dios se olvidó de mí. Pero con el mismo trabajo que hacemos las cosas terrenales, con ese mismo trabajo tenemos que aprender a hacer las cosas espirituales. De la misma manera que pasamos noches enteras haciendo trabajos para una universidad, porque con esa misma entereza no pasamos noches enteras buscando de Cristo. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Sabe que la vida de algunos hombres de la Biblia se partió en dos el día que el Espíritu empezó a orar? Y yo quiero declarar esta mañana en su vida que su vida se va a partir en dos el día que el Espíritu de Dios empiece a orar. Porque hay personas diciendo, yo no veo que pase nada, yo veo que el tema está estático, yo veo el tema quieto, yo no veo que nada suceda, milagros para ella, milagros para él, unción para ella, unción para él, y para mí nada. Mire, hay una palabra que está en el libro de Génesis. Quiero hablarle de una persona rápidamente, pero hagamos algo. Quiero hablarle antes de él. Quiero hablarle de 4 personajes rápidos. Le quiero dar el ejemplo de cómo sus vidas cambiaron en el momento en que el Espíritu apareció para ellos. Moisés fue el primero. Éxodo capítulo 3, verso 7. Léalo conmigo, rápido, se lo muestro, que quiero darle contexto al mensaje rápidamente. Éxodo capítulo 3, verso 7, dice la palabra. 3:1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de los pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Verso 7, dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he
conocido sus angustias. Dos cosas, escúcheme bien. Primero, apareció el Espíritu de Dios ahí. Dice, porque el ángel de Jehová apareció a Moisés. Ahí estaba hablando. No lo pudo ver, pero sabía que estaba. Sabía que había aparecido. ¿Por qué apareció el ángel de Jehová a Moisés? Primero, dice la palabra en el verso 7. Dice, he escuchado el clamor del pueblo. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. ¿Qué propició que el Espíritu viniera a buscar a Moisés? Un clamor, una necesidad. Señor, yo te pido que hagas, yo te pido que vengas, yo te pido que tomes, yo te pido que me des, yo te pido, clamo. No lo suelto. Eso hizo que el Espíritu Santo viniera sobre Moisés. Eso hizo que el Espíritu del Señor viniera sobre Moisés. Yo le hago una pregunta. ¿Volvió Moisés a ser el mismo? No, nunca. Nunca más Moisés volvió a ser el mismo. Nunca más volvió Moisés a ser la misma persona que era antes de que el Espíritu viniera sobre él. Nunca. La persona, escúchenme bien, que que habiendo conocido a Cristo, vuelve atrás, es alguien, uno, que nunca nació de nuevo, y dos, nunca ha tenido del Espíritu consigo. Porque si lo tiene, el Espíritu le habla y le impide volver a lo que era. ¿Me entienden lo que le digo? Hay masa y hay masa con mantequilla. Hay unos que son solo masa, hay otros que son masa con mantequilla. Hay unos que son solamente creyentes, pero hay otros que son hijos con unción del Espíritu. ¿Qué quiere usted? Moisés no era nadie para Dios antes de. Moisés era famoso en Egipto. Moisés era famoso entre la gente de Egipto. Moisés era un reputado hombre de leyes. Eso era Moisés para la gente, pero para Dios no era nadie. Hasta el día en que el Señor apareció y el Espíritu tomó la vida de Moisés, y ese día Moisés empezó a hacer que el infierno temblara cada vez que él abría su boca. Antes no. Hay gente que le tiene miedo a los demonios. ¿Sabía eso? ¿Se le ha pasado? Que usted ve un endemoniado al lado y la persona ¡fua! Corre. Uy, qué miedo. Ay, eso me da susto. Pero hay otros que nos apasionan. Que uno ve un endemoniado y dice, venga para acá, tráigalo. ¿Sabe por qué? Porque nunca, escúcheme lo que le voy a decir, nunca el enemigo y yo podremos compartir el mismo espacio. Donde yo estoy, él no puede estar. Donde yo llego, llega el Señor conmigo. Y si hay alguien endemoniado ahí, se tendrá que incomodar y se tendrá que ir. Y me ha pasado. Otro ejemplo. Pablo, Hechos capítulo 9, versos 3 y 4. Dice la palabra que Pablo era otro reputado hombre para los romanos. Pablo era un hombre que era temido entre los cristianos. Pablo era un hombre que le tenían temor porque era un asesino de cristianos. Pablo era un hombre que conocía muy bien las leyes, que conocía muy bien lo que era la ley de Moisés, que conocía muy bien lo que era la ley romana. Pablo era famoso en la tierra, pero Pablo, antes de conocer al Señor, cuando se llamaba Saulo, no era nadie en el cielo. Nadie. ¿Dónde cambió la vida de Pablo? El día que tuvo un encuentro con el Señor y el Espíritu Santo
se atravesó en la vida de Pablo, tomó la vida de Pablo. A partir de ese momento la vida de Pablo cambió, fue diferente. Yo le hago una pregunta. ¿Qué ocasionó que el Señor buscara a Pablo? Mire lo que dice la palabra. Libro de Hechos 9:3, por favor, léalo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Digo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabe? Cuando uno lee los textos históricos, uno se da cuenta que había un pueblo totalmente afligido por el yugo de los romanos, y un pueblo clamando para que Dios hiciera algo para poder quitarse ese yugo de los romanos. Y el Señor decidió usar a un don nadie en el cielo para poder ungirlo y poder empezar a partir la historia de la iglesia en dos. Y ese hombre fue Pablo. Y Pablo tuvo la unción, tuvo el criterio, tuvo el carácter, tuvo la constancia, tuvo la disciplina, tuvo la pasión, tuvo el amor suficiente para que lo que Dios puso en él pudiera dar un fruto. Pablo, le pregunto, ¿fue el mismo después? Nunca. El día que Pablo tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios, nunca más Pablo volvió a ser el mismo. Nunca. Pablo no volvió a sus andanzas. Pablo no volvió a su lenguaje. Pablo no volvió a sus pensamientos. Pablo no volvió a su mundo. Pablo salió de todo eso y empezó a caminar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene, el que lo tiene dentro nunca más vuelve atrás. Nunca. Ni a hablar como hablaba, ni a pensar como pensaba, ni a actuar como actuaba, ni a decir lo que decía. Entonces no es normal que el que hoy es cristiano y dice que tiene revelación, uy, a mí Dios me habla, a mí Dios me muestra, pero cada vez que está Pedro saca un madrazo. ¿Cuál espíritu? ¿Cuál espíritu? O cada vez que tiene algo, que ve algo del mundo, ve la fiesta, ve la rumba y le tiembla el esqueleto y le empieza a mover y dice: uy, Señor, contrólame. No es contrólame, porque ya el Espíritu hizo algo. Ya el Espíritu debió haber hecho la obra. Eso no tiene por qué pasar. No tiene por qué pasar, escúchemelo. No tiene por qué pasar. Usted me puede decir: usted es un fanático, dígame lo que quiera. Pero el que tiene el Espíritu de Dios adentro no vuelve a mirar atrás. ¿Tendrá luchas? Claro, todos las tenemos. ¿Moisés no las tuvo? Claro que las tuvo. ¿Pablo las tuvo? Claro que Pablo las tuvo. Pablo decía: Señor, oro para que muchos se sanen y yo estoy enfermo. ¿No tenía una lucha? Claro que tenía una lucha. ¿Por qué Pablo decía: hey, y yo queriendo hacer lo bueno hago lo malo? ¿Por qué? Tenía luchas. Pero nunca Pablo volvió a ser el mismo después de que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Nunca. Yo le quiero preguntar a usted: ¿qué nos falta para tener ese encuentro con el Espíritu? ¿Qué nos falta? Quizá nos falta fe. O quizá nos falta vivir una crisis. ¿Qué nos falta? ¿Qué tiene que pasar en mi vida para que yo pueda tener al Espíritu de Dios conmigo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que faltarme? ¿A dónde Dios tiene que llevarme? ¿Dónde? ¿Qué? Hay otro ejemplo sencillo. Libro de Juan, capítulo 5. Libro de Juan, capítulo 5.
Libro de Juan, capítulo 4. Libro de Juan, capítulo 4. Jesús y una mujer samaritana. Una don nadie. Una cualquiera por ahí del mundo. Una señora cualquiera. Y un día, dice la palabra, que ella tuvo la bendición, la oportunidad de bajar a coger agua del pozo. Y da que en ese momento venía Cristo, venía Jesús, buscando también agua del mismo pozo. Verso 6 del capítulo 4. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Verso 10. Y Jesús le respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Mire, es como si yo le dijera al Señor hoy: Señor, haz un milagro con mi hijo y con mi esposa. Yo no sé, ¿tú cómo vas a hacer, Señor? Esa ecografía salió muy mal, Señor. Es muy posible que mi esposa se muera en el parto, Señor. Es más, yo creo que se va a morir. Ay, ¿yo qué voy a hacer sin ella, Señor? Mis hijos se van a quedar huérfanos. Yo no sé, Señor. Es lo mismo. Es igual. Porque la mujer le dijo a Jesús: hey, ¿y tú cómo vas a hacer para sacar el agua del pozo? Oramos a Dios y le decimos: Señor, yo quiero construir, yo quiero hacer, yo quiero esta casa volverla de 1 a 4. Señor, yo quiero este carro viejo y espichado por uno nuevo. Señor, yo quiero un esposo diferente, yo quiero una mujer diferente, yo quiero un hogar diferente. ¿Y cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Tú cómo vas a hacer? Señor, yo necesito un trabajo mejor. ¿Cómo vas a hacer para dármelo? ¿Qué me importa cómo lo haga el Señor? ¿Qué le importa a usted cómo lo haga Dios? ¿Qué importa? ¿Qué nos importa eso? Como lo haga va a estar bien hecho. Como Él lo quiera hacer, será bien recibido. Yo le decía al Señor: hey, Señor, ¿y tuviste que pasarme por esa angustia, esa ecografía, para después tener que saber que la ibas a sacar en victoria? Sí. Sin esa ecografía quizá usted me hubiera flaqueado la oración. Sin esa ecografía quizá usted no lo hubiese dicho a la iglesia: oren porque necesitamos oración. ¿Me hago entender? Dios usa circunstancias para que Él pueda sacar el mejor jugo que tenemos de Él. La mejor unción, la mejor parte del Espíritu, podamos sacarla a través del método, de la forma, de la circunstancia que Él quiera. Así lo hace el Señor. Pero no es menester nuestro saber cómo lo va a hacer. No es menester suyo saber: ¿y Dios cómo va a hacer para sacarme de este cuchitril? ¿Y Dios cómo va a hacer? Señor, es como si yo le dijera: Señor, tú me dijiste que vamos a tener un terreno, Señor. Tú me lo dijiste. Señor, yo te creo. No tengo idea cómo, Señor, porque es que una casa La Plata, Señor, ¿yo qué voy a hacer? ¿Sí le ha pasado? Yo tengo un Dios que es un Dios proveedor. ¿Sabe? Esto me lleva a una historia rápido. Ahora sí lo voy a predicar. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Y quiero con eso ya ir enfilando para una conclusión. Génesis capítulo 28, verso 10. Yo le hice una pregunta ahorita, ¿verdad? ¿Se ha preguntado usted qué me falta para que el Espíritu venga a orar y venga a cambiar mi vida? ¿Sabe? Le termino la historia anterior. Esa mujer samaritana
después de que tuvo un encuentro con Cristo, salió corriendo a dar testimonio de Jesús. Y salió corriendo a decir: hey, si supieran a quién me encontré en el pozo, si ustedes supieran quién estaba conmigo sacando el agua, se los quiero presentar, se los quiero mostrar. Yo quiero que ustedes sepan quién es Él. Nunca más la vida de esa mujer fue la misma. Así no haya aparecido más en la Biblia, con lo que dice es suficiente. Que haya salido corriendo a hablar de Cristo una samaritana, ya es mucho decir. Capítulo 28, verso 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar, durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Verso 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aleluya. ¿Sabe quién era Jacob? Jacob era la oveja negra de la casa. Jacob era el consentido de la mamá de Rebeca. Jacob era al que la mamá todavía le hacía todo. Jacob era como el Peter Pan que hablaba el pastor Andrés hace 15 días. ¿Recuerdan los que estuvieron? Así, la mamá le hacía todo. La mamá sacaba la cara por él, la mamá peleaba por él, la mamá hacía por él, la mamá iba por él, la mamá venía por él. Todo lo hacía la mamá por Jacob. Pero Jacob tenía un hermano que era quizá más valiente, quizá era más berraquito en la vida, quizá era más centrador, quizá era más luchador, quizá era más cosas que Jacob. Pero ¿sabe algo? Esaú, que era su hermano, era un curtido cazador, dice la palabra. Hay otras versiones que dicen que era un famoso cazador. Ese era Jacob, ese era Esaú, el hermano de Jacob. La gente conocía a Isaac, no tanto por Jacob, como sí por Esaú. Porque Esaú era guerrero. Porque Esaú era... pero Esaú tenía un problema. Escúcheme bien eso. ¿Dónde empezamos usted y yo a desamarrar este nudo? De por qué quizá usted y yo no hemos podido vivir en algún momento de nuestra vida la plenitud con el Espíritu de Dios. La palabra me muestra versos atrás, por allá en el capítulo 25, no lo busque, se lo leo, que Esaú era un hombre cazador, era un hombre que trabajaba mucho, era un hombre que batallaba mucho, era un hombre que todo el día pasaba cazando, haciendo una cosa y haciendo otra. Como usted y yo, que pasamos todo el día trabajando, estudiando, esforzándonos, buscando lo del arriendo, buscando lo de la comida, buscando lo de una cosa y lo de la otra. Pero Jacob, en medio de su quietud, escúcheme bien lo que le digo, Jacob en medio de su quietud, en medio de su parsimonia, tenía más discernimiento que Esaú. Esaú tenía conocimiento. Como usted puede tener conocimiento, como yo puedo tener conocimiento. Usted y yo podemos ser expertos en lo que hacemos. Nadie puede hacer el trabajo mejor que usted y yo. Nadie. Nadie en el colegio es tan pilo en física o en matemáticas o en geografía como usted o como yo. Nadie. Nadie nos gana. Nadie hace las cuentas ni los balances tan rápido como usted o yo. Perfecto. Ese era Esaú. Esaú era un hombre conocido en la tierra. Y esa misma fama, ese mismo curtimiento en su labor, le hacía siempre, escúcheme, siempre vivir cansado.
Siempre Esaú vivía cansado. Siempre Esaú regresaba a su casa agotado. Siempre Esaú volvía a su casa sin energía. Y un día, dice la palabra, que Jacob cogió a su hermano cansado. Hay tips espirituales que usted y yo es necesario que conozcamos. Cómo enfrentarnos a una situación difícil, cómo enfrentarnos a un endemoniado, cómo orar de forma efectiva. Muchas cosas que necesitamos ir conociendo. ¿Sabe? Un tips que conocía Jacob era que quien obtenía la bendición como primogénito iba a tener una bendición para toda su vida. Eso lo conocía Jacob. Es más, también lo conocía Esaú. Pero la diferencia entre Jacob y Esaú es que Jacob supo entender el criterio y poder visionar lo que significaba eso. Esaú no. Porque Esaú vivía tan afanado en su día a día, tan cansado en su día a día, que a Esaú no le quedaba tiempo de profundizar en lo que era verdaderamente importante para él, su vida espiritual. Es que vivimos en un mundo ajetreado, ¿verdad? Vivimos en un mundo que no nos da tiempo para nada. Vivimos en un mundo en el cual no da tiempo para nada. Pero ¿sabe algo? Eso no va a ser excusa el día que usted y yo estemos puestos delante del Señor. Eso no va a ser excusa. Señor, es que el trabajo que tú me diste, es que Señor, venga, yo le explico. ¿Qué le vamos a explicar? ¿Qué le vamos a explicar? Señor, me tocaba tan duro. Es que yo madrugaba tanto. Es que yo trabajaba tanto, Señor. Ay, es que este tema de orar. Ay, espere. No. No va a haber tiempo. No va a haber la oportunidad. Cuando estemos delante del Señor, ya todo habría sido consumado. Ya todo estará hecho. La oportunidad la tenemos aquí en la tierra. ¿Sabe dónde dice eso? Cuando usted lee la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 19, dice la palabra, que en el capítulo 16, dice la palabra que había un rico que se la pasaba en la vida trabajando y haciendo banquetes con esplendidez, dice la palabra. Esa era la vida del rico, banquetes por aquí, banquetes por allá, trabajo por aquí, trabajo por allá. Todo el tiempo vivía ocupado. Y la palabra dice que el rico murió. Eso dice la palabra. Y murió el rico. Pero la palabra me complementa diciendo que en la puerta del palacio del rico había uno miserable, había uno leproso, había uno vuelto nada llamado Lázaro. Y la palabra dice que Lázaro era tan miserable que aún los perros venían a lamerle las llagas que tenía sentado a la puerta del palacio del rico. La palabra me dice que Lázaro también murió. Escúcheme lo que le digo. Lázaro murió y el rico murió. El rico vivía su vida trabajando. El rico vivía su vida produciendo, porque por eso era rico, porque había dedicado su vida a trabajar, a producir y a hacer dinero para vivir bien, ¿verdad? Porque para eso trabajamos. Yo quiero hacer plata para vivir bien, pastor. Yo quiero hacer plata porque yo quiero tener casas, apartamentos, carros. Pero muchos cuando hablan de ese dinero, pocas veces nombran a Dios. Pocas, muy poquitas. Ninguno dice, pastor, yo quiero hacer dinero porque quiero ser columna de la iglesia. Pastor, yo quiero hacer dinero porque quiero que Dios me use para bendecir la vida de otros. Eso no lo dicen. Eso no se dice. Vuelvo a la historia. Murió el Lázaro, el pobre, murió el rico. La palabra dice que el rico abrió sus ojos estando en el Hades, que es llamado el lugar de los muertos. Y el Lázaro abrió sus ojos y estaba en el seno de Abraham. Aleluya. Va conmigo, Lucas 16. Vamos que esto está bueno. Lucas 16.
Escuche bien eso. 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ay, Señor, ya no había tiempo, amado. Ya el rico había decidido en vida. Por eso la salvación es en vida. Por eso la salvación, dice la palabra, al que confesare con su boca que Jesucristo murió y resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, ese será salvo. Por eso ya no sirve hacer misas de novenario. Por eso ya no sirve para nada hacer misas de requiem. Ya no sirve para nada hacerle a las ánimas ni a nadie. Eso es paja. Eso es mentira. Y a muchas personas no les gusta porque, ay, ¿cómo se le ocurre decir eso? Muéstremelo, hermano. Muéstremelo en la Biblia. No hay nada que hacer. El rico se murió y abrió sus ojos allá en quemándose en la paila. Y lo que para él no servía en la tierra, estando muerto empezó a servirle. Lo que él menospreció estando en vida, a ese pobre y a ese miserable que estaba en la puerta, allá donde los perros iban y le lamían. Y él, el pobre, dice la palabra que él solo esperaba que le cayeran las migajas, que le trajeran las migajas de todos los banquetes que hacía el rico. Porque como tenía plata de todo lo que había trabajado. Y el pobre quizá no. Yo le hago una pregunta: ¿de qué le sirvió al rico toda su riqueza si abrió sus ojos estando en un lugar de tormento, dice la palabra? ¿De qué le sirvió al rico? ¿De qué le sirvió al rico tener palacio, hacer banquetes, tener eso tan grande, tantas casas, tantos carruajes, tantos palacios? ¿De qué le sirvió? De nada, absolutamente de nada. Era famoso en la tierra, pero era un don nadie en el cielo. Famoso sí, con dinero, claro, reconocidísimo, pero era un don nadie en el cielo. Tanto así que el día que murió, ¡pah!, la puerta fue cerrada para él. Mire, termino diciéndole esto de esta historia. Verso 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Eso quizá deja una muestra fácil y sencilla para que los que andan por ahí diciendo, porque hay una cantidad de mentirosos por ahí diciendo: es que el infierno lo vivimos en vida. Es que el infierno es lo que yo digo mal y tengo que pagarlo en vida. No. Infierno es el infierno, el cielo es el cielo, amado. Usted no revuelve el ajiaco con el mondongo, ¿sí o no? Además de esto, verso 26, escuche bien esto: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Aleluya. Lo que está hecho, hecho está. No hay nada que hacer. Y Esaú vivía lo mismo. Esaú vivía en el mismo afán, en el mismo trabajo, en la misma ocupación. Y corro para un lado y corro para el otro trabajo. Y yo corro para aquí y yo corro para allá. Ay, tengo que ir. Esa era la vida de Esaú. Afanado, cansado a toda hora. Vamos a orar. Hagamos un devocional. ¿No le parece triste? ¿Sabe qué hizo Jacob? Jacob dijo: ¿cansadito? Sí. Véndeme tu primogenitura. Entrégame tu bendición y yo te doy comida.
Entrégame tu bendición y yo te doy éxito. Entrégame tu bendición y yo te doy la riqueza que quieres. ¿Quieres fama? Yo te la doy. ¿Quieres dinero? Yo te lo doy. ¿Quieres carro? Yo te lo doy. ¿Quieres estudio en Alemania? Yo te lo doy. Claro. Es que anda el enemigo detrás suyo. Pero lo que hiciste hoy no te alcanza para el carro que vas a comprar. Tienes que trabajar más. Y no, te toca trabajar más, te toca más duro, ¿verdad? ¿Y sabe qué hizo Esaú? ¿Qué es lo que estamos haciendo muchos hoy? Diciendo, ¿para qué me sirve la primogenitura? ¿Y para qué me sirve Dios? Si lo que necesito es pagar el arriendo, si lo que necesito es trabajar, si lo que necesito es plata, billete para solucionar los problemas, ¿verdad? Cógela. La palabra me enseña. Lo invito a que lea Génesis 28 completo. Léalo. Y la palabra dice que Esaú después quiso obtener su primogenitura con lágrimas y nunca más la pudo obtener. Nunca más pudo obtener su primogenitura. Nunca más su bendición fue la misma. ¿Sabe? Dios tiene ventanas abiertas para muchos y está esperando que reaccionen, que miren al cielo, que por favor se despierten, que por favor lo busquen, que Él tiene la estrategia perfecta para mostrarle a usted dónde está la riqueza que usted tanto anhela, tanto quiere, pero tiene que mirar al cielo porque la dirección viene de allá. Pero como muchos no miran allá, esa ventana se está cerrando. Y tenemos que acordarnos algo. Las oportunidades en Dios tienen fecha de vencimiento. Un pastor un día me dijo, ¿sabe una cosa, pastor? Y le quiero dejar esto en el tintero. Cuando Satanás no nos puede detener, nos acelera. ¿Me entiende lo que le digo? Su fe está intacta. Usted sabe en quién ha creído, pero su intimidad está nula. Su capacidad de acción en el ámbito espiritual es cero, pero usted sigue creyendo en Cristo. Y como el enemigo sabe que no le va a poder mover la fe, lo que hace es ponerle más trabajo. Más cosas, más cargas, más preocupaciones, más de una cosa y más de otra. Porque si no lo puedo parar, lo voy a acelerar. ¿Qué pasa cuando el carro se acelera y se queda sin frenos? Se estrella. Y eso es lo que está pasando en la vida de muchos hoy. Van de estrellada en estrellada, de fracaso en fracaso. Y ya es justo que usted y yo empecemos a vivir una vida diferente. Ya es necesario, amados. Es el momento. Yo no sé usted, pero uno se cansa de vivir la vida con tanto bache, ¿no le parece? Pero ¿quiénes somos responsables de eso? Nosotros. Nosotros que vivimos quizá como Esaú, o nosotros que quizá vivimos como ese rico. Y quizá cuando despertemos pensando que vamos a ver a San Pedro, dicen por allá, ay, Pedro. Quizá nos despertemos o abramos nuestros ojos y ya no haya más oportunidades. Ya no haya otro momento. Quizá su dinero y su apartamento y su casa por el que tanto ha trabajado ya no le sirva en el cielo. Y quizá cuando necesitemos la fama del cielo ya no tengamos tiempo para obtenerla. Usted obtiene fama en el cielo, en la tierra. ¿Escuchó lo que le dije? ¿Quiere fama en el cielo? La obtiene en la tierra. ¿Quiere ser reconocido en el cielo? Trabájelo en la tierra, amado. Pero yo no voy a esperar a llegar al cielo para hacerme famoso en el cielo. Yo no voy a esperar a llegar al cielo para ser ese hijo de honra para el Señor. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ya no hay tiempo, ya no hay momento, ya no hay lugar. Termino la historia de Jacob.
Jacob, dice la palabra que soñó una escalera apoyada en la tierra y su extremo tocaba al cielo y los ángeles subían y bajaban de ahí. Y el Señor le habló en el sueño y le dijo: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Sabe? Jacob tuvo un encuentro con el Señor. Jacob tuvo un encuentro con el ángel del Señor ahí. El Espíritu de Dios visitó a Jacob en ese sueño. Y la vida de Jacob, si usted la lee del 28 en adelante, nunca, jamás volvió a ser la misma. Nunca. Jamás la vida de Jacob volvió a ser la misma. Jamás la vida de Jacob volvió a ser el Jacob atenido, el Jacob recostado, el Jacob mentiroso, el Jacob usurpador. Nunca más. Jacob empezó a ser un patriarca reconocido, un patriarca de peso, un patriarca que marcó una pauta y un hito en la historia del pueblo de Israel. Tanto así que de él salieron 12 tribus con las cuales el Señor esparció su palabra por toda la tierra. Yo quiero preguntarle a usted hoy algo. ¿Famoso en el cielo o famoso en la tierra? ¿Amado en la tierra o amado en el cielo? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita usted? ¿Qué lo llena más? Usted me puede decir: pastor, me llena más que me alaben, que me halaguen en la tierra y me digan lo pilo que soy, lo pila que soy, lo inteligente que soy. A mí me gusta que me digan: uy, ¿cómo eres de pilo? ¿Cómo eres de inteligente? Uy, ¿cómo es que tú las coges así tan rápido? Genial. Gloria a Dios. Pero quizá, ahí sí como dijo Santrich, quizá, esa fama y ese reconocimiento que usted tiene en la tierra, en el cielo, no tengan ni idea quién es usted. Y eso sería muy triste, que tengamos que llegar al cielo y tengan que decirnos: ¿y usted quién es? ¿Y usted quién es? Yo prefiero ese reconocimiento en la tierra. Pónganse de pie, por favor. Padre, Señor, he predicado tu palabra, Dios. Señor, has puesto un mensaje, has sembrado un mensaje, Señor. Lo has dejado, Padre, puesto con una semilla de tu palabra, Señor, en el corazón de muchos, Padre amado. Señor, un antes y un después, Señor, de un encuentro contigo. Un antes y un después, Señor, de un encuentro con tu Espíritu, Rey del cielo. Señor, hoy yo te pido, amado Señor, Padre, que tú hagas algo, Señor, de poder, Padre. Que tú hagas algo, Señor amado, que transforme, Señor, Padre celestial, vidas. Que transforme, Señor, esa atmósfera, Padre celestial, maravillosa, Padre. Señor, que tenemos, Padre celestial, lo que cada uno de nosotros construye. Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo no quiero, Padre celestial, Señor, quitar el mérito por lo que hacemos en la tierra. Claro que tiene mérito. Claro que es meritorio lo que hacemos acá, pero tiene mucho más mérito, Señor, si lo hacemos con el ánimo de agradarte a ti, Señor, y no con el ánimo, Señor, Padre celestial, de, Señor, quizás sobresalir nosotros, Dios. Padre, tiene más mérito, Señor, si todo lo que tú me has entregado, Señor, en eso yo te reconozco a ti, Señor. Tiene mucho más mérito, Señor, si en ese arduo trabajo que yo he hecho, Señor, para tener lo que tengo hoy, puedo reconocer que tú has sido, Señor, artífice, Señor, de esa riqueza, que tú has sido artífice, Señor amado, Padre, de ese reconocimiento. Señor, que tú me has dado quizá tu gracia, que tú me has dado quizá, Señor amado, tu unción, que tú has puesto en mí algo, Señor, Padre, que me ha permitido ser lo que soy hoy en la tierra, Señor. Padre, pero no me importa quién soy en la tierra, Señor. Me importa lo que soy en el cielo, Señor. No importa lo que la gente, lo que los hombres puedan llegar a pensar, Señor, o a concebir de mí. Lo que verdaderamente interesa, Señor, es lo que hoy tú concibes de mí, Señor. Es lo que tú, Señor, hoy piensas de mí. Señor, quizá, Señor, no haya hecho lo suficiente hasta hoy. Quizás, Señor, cuando hoy toco, Señor, Padre, la ventana del cielo, Señor, quizá me están mirando diciéndome: ¿y tú quién eres? Padre, yo quiero empezar a construir esa relación hoy, Señor. Quiero empezar, Señor, a tener esa unción a partir de hoy. Hoy, Señor, empiezo a clamar por tener un encuentro personal contigo, Padre.
Vamos, iglesia, dígaselo, Señor. Hoy empieza un clamor, Padre, por tener un encuentro, Señor, contigo. Hoy me quiero encontrar contigo, Señor, como se encontró Moisés, como se encontró Pablo, Señor. Padre, como encontraste a esa samaritana, como encontraste a Bartimeo, como encontraste al paralítico, Señor. Padre celestial en Betesda, Señor. Padre, como encontraste, Señor, a ese joven ciego, Padre, Señor, y le escupiste la cara, Padre, Señor. Escupiste en el suelo y colocaste tu saliva en su cara para que él volviera a ver. Padre, yo quiero tener ese encuentro contigo. Quizás sea el único en este lugar que lo quiera, pero yo lo anhelo, Señor. Yo anhelo ese encuentro contigo, Señor. Yo anhelo, Señor, saber que mi vida, Señor, podrá partirse en dos el día, Señor, en que yo te conozca de una manera verdadera, Señor. El día, Señor, en que yo, Padre, salga, Señor amado, Padre, de la comodidad, Señor, y empiece, Señor, a trabajar en buscarte más, en tener más de ti, Señor, en poder, Señor, encontrarme más contigo, Dios. Yo anhelo tener más contigo, Señor. Quiero empezar a construir contigo. Anhelo construir más contigo, Señor. Anhelo tener más de ti, Señor. No me importa lo que tenga en el mundo, y te doy gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que hasta hoy he podido conseguir, Señor. Padre, pero quiero empezar a construir en el cielo, Señor. Quiero empezar a tener mis riquezas en el cielo. Padre, tú le dijiste a ese rico: lo que construyas, lo que tengas en el cielo, ni la orina ni el hollín lo corrompe. Nadie podrá corromper lo que tú ganas en el cielo. Padre, hoy oro por esa riqueza espiritual. Hoy oro por, Señor, esa reflexión, Señor, que me lleve a entender, Padre, que la riqueza material jamás me llenará como la riqueza espiritual, Señor. Hoy anhelo más de eso, Señor. Hoy quiero, Padre, empezar a construir, Señor, una vida contigo, Señor. Hoy quiero empezar, Señor, a clamar hasta que tú vengas a encontrarte conmigo, Señor. Atraviésate una vez más. Señor, no quiero dejar pasar esta oportunidad, Señor. No quiero pasar en blanco, Señor. Padre, no quiero que esa oportunidad, esa ventana que está abierta para mí, se cierre, Señor. Y quizá yo después la anhele con lágrimas. Y quizá no la pueda volver a tener, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu gloria, Padre, Señor, visite estas vidas, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo visite estas vidas. Visítalos, inquiétalos, moléstalos, Señor. Muévelos, Señor, de la comodidad. Sácalos de esa comodidad, Señor, y haz que te busquen, Señor. Trae espíritu de arrepentimiento, Señor, para que entendamos, Señor, Padre, que si no soy nadie en el cielo, Señor, de nada me sirve lo que tenga en la tierra. Hoy anhelo más, Señor, de ti, Dios. No anhelo, quiero empezar a trabajar por eso. Porque las ventanas del cielo hoy se abren para mí, Señor, para esta iglesia. Hoy se abren para cada uno. Pero es un trabajo voluntario. Es un trabajo voluntario. Lo encuentra el que clama. Lo encuentra el que lo busca. Lo encuentra el que lo anhela. Lo encuentra el que trabaja por tenerlo. Lo encuentra el que de corazón dice: Señor, yo quiero que hagas conmigo como hiciste con Moisés, como hiciste con Pablo. Haz algo, Señor. Haz algo, Señor. No quiero seguir viviendo una vida estática, Señor, espiritual. Quiero empezar, Señor, a tener el respaldo del cielo en todo lo que yo haga, Señor. Quiero empezar a tener el respaldo del cielo, Señor. Ya no el favor de hombres. Quiero el respaldo tuyo, Señor. El favor del cielo para mí, Señor. Para mis hermanos. Vamos, iglesia, hágalo. Hable, por favor, dígalo. Tómese un minuto para decirle: Señor, vamos. Yo quiero tener ese encuentro contigo, Señor. Quiero que a partir de hoy, Señor amado, por favor, Padre, hagas algo, Señor. Hagas algo, Padre. Pero no permitas, Padre celestial, Señor, que el mundo, que la fama, que el reconocimiento,
Que el trabajo arduo me hagan olvidar, Señor, cuál es mi esencia, Señor. Y Pablo bien dijo, mi reino no es de este mundo, mi ciudadanía es del cielo, Padre. Te doy gloria y alabanza en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.